Artículo 2. Sección 1. El poder ejecutivo se confiará a un presidente de los Estados Unidos de América. Él ocupará su cargo durante un periodo de 4 años, y, junto con el vicepresidente, elegido por el mismo periodo, será elegido de la siguiente manera. Cada estado designará, de la manera que su legislatura determine, un número de electores igual al número total de senadores y representantes a los que el estado tenga derecho en el Congreso, pero ningún senador, representante, o persona que ocupe un cargo de confianza o lucro bajo los Estados Unidos, será designado como elector. Los electores se reunirán en sus respectivos estados y votarán por 2 personas, de las cuales al menos una no será habitante del mismo estado que ellos. Y harán una lista de todas las personas por las que se vote y del número de votos para cada una, la cual firmarán y certificarán, y la enviarán sellada a la sede del gobierno de los Estados Unidos, dirigida al presidente del Senado. El presidente del Senado, en presencia del Senado y la Cámara de Representantes, abrirá todas las certificaciones, y luego se contarán los votos. La persona que obtenga el mayor número de votos será el presidente, si dicho número es la mayoría del número total de electores designados, y si hay más de una persona que tenga dicha mayoría y un número igual de votos, entonces la Cámara de Representantes elegirá inmediatamente por votación a uno de ellos como presidente, y si ninguna persona tiene la mayoría, entonces la mencionada Cámara, de la lista de los 5 más votados, elegirá de manera similar al presidente. Pero al elegir al presidente, los votos serán tomados por estados, teniendo cada estado una sola votación. Un quórum para este propósito consistirá en un miembro o miembros de 2/3 de los estados, y la elección requerirá una mayoría de todos los estados. En cada caso, después de la elección del presidente, la persona que obtenga el mayor número de votos de los electores será el vicepresidente. Pero si quedaran 2 o más personas con votos iguales, el Senado elegirá por votación al vicepresidente entre ellos. El Congreso puede determinar el momento de la elección de los electores y el día en que darán sus votos, día que será el mismo en todos los Estados Unidos. Ninguna persona, excepto un ciudadano natural nacido o un ciudadano de los Estados Unidos al momento de la adopción de esta Constitución, será elegible para el cargo de presidente, ni tampoco será elegible para ese cargo cualquier persona que no haya alcanzado la edad de 35 años y haya sido residente durante 14 años en los Estados Unidos. En caso de que el presidente sea removido de su cargo, o fallezca, renuncie o sea incapaz de ejercer los poderes y deberes del mencionado cargo, este pasará al vicepresidente, y el Congreso podrá por ley establecer el caso de destitución, fallecimiento, renuncia o incapacidad, tanto del presidente como del vicepresidente, declarando que funcionario actuará como presidente en ese caso, y dicho funcionario actuará en consecuencia hasta que se elimine la discapacidad o se elija un presidente. El presidente, a intervalos fijos, recibirá una compensación por sus servicios, que no será aumentada ni disminuida durante el periodo para el cual haya sido elegido, y no recibirá en ese periodo ningún otro emolumento de los Estados Unidos o de alguno de ellos. Antes de entrar en el ejercicio de su cargo, prestará el siguiente juramento o afirmación: juro solemnemente, o afirmo, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y, en la medida de mis habilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Sección 2. El presidente será el comandante en jefe del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, y de la milicia de los varios estados. Cuando ésta sea llamada al servicio activo de los Estados Unidos, podrá requerir la opinión, por escrito, del principal funcionario de cada uno de los departamentos ejecutivos, sobre cualquier asunto relacionado con los deberes de sus respectivos cargos, y tendrá el poder de conceder indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político. Tendrá poder, con el consentimiento y aprobación del Senado, de celebrar tratados, siempre que 2/3 de los senadores presentes estén de acuerdo, y nominará y, con el consentimiento y aprobación del Senado, designará embajadores, otros ministros públicos y cónsules,
jueces de la Corte Suprema y todos los demás funcionarios de los Estados Unidos, cuyos nombramientos no estén dispuestos de otra manera en esta Constitución, y que serán establecidos por ley. Pero el Congreso puede, por ley, otorgar el nombramiento de tales funcionarios subordinados, como estime adecuado, ya sea al presidente solo, a los tribunales de justicia o a los jefes de departamento. El presidente tendrá poder para llenar todas las vacantes que puedan ocurrir durante el receso del Senado, otorgando comisiones que vencerán al término de su próxima sesión. Sección 3. De vez en cuando, informará al Congreso sobre el estado de la Unión y recomendará a su consideración las medidas que él juzgue necesarias y convenientes. Podrá, en casos extraordinarios, convocar a ambas cámaras, o a cualquiera de ellas, y en caso de desacuerdo entre ellas con respecto al tiempo de suspensión, podrá suspenderlas hasta el tiempo que él considere adecuado, recibirá a embajadores y otros ministros públicos, velará por que se cumplan fielmente las leyes y expedirá las comisiones a todos los funcionarios de los Estados Unidos. Sección 4. El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos por juicio político por traición, soborno u otros delitos graves y faltas. Artículo 3. Sección 1. El Poder Judicial de los Estados Unidos se confiará a una Corte Suprema y a tales tribunales inferiores como el Congreso pueda ordenar y establecer de vez en cuando. Los jueces, tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores, ocuparán sus cargos mientras ejerzan buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que no se reducirá mientras estén en funciones. Sección 2. El Poder Judicial se extenderá a todos los casos, en derecho y equidad, que surjan bajo esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos y los tratados realizados o que se realicen bajo su autoridad, a todos los casos que afecten a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, a todos los casos de jurisdicción de almirantazgo y marina, a controversias en las que los Estados Unidos sean parte, a controversias entre dos o más estados, entre un estado y ciudadanos de otro estado, entre ciudadanos de diferentes estados, entre ciudadanos del mismo estado que reclamen tierras bajo concesiones de diferentes estados, y entre un estado o sus ciudadanos y estados extranjeros, ciudadanos o sujetos. En todos los casos que afecten a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y aquellos en los que un estado sea parte, la Corte Suprema tendrá jurisdicción original. En todos los demás casos mencionados anteriormente, la Corte Suprema tendrá jurisdicción de apelación, tanto en materia de derecho como de hecho, con las excepciones y bajo las regulaciones que el Congreso establezca. El juicio de todos los delitos, excepto en casos de juicio político, se hará por jurado, y dicho juicio se celebrará en el estado donde los delitos hayan sido cometidos, pero cuando no hayan sido cometidos dentro de ningún estado, el juicio se llevará a cabo en tal lugar o lugares como el Congreso haya designado por ley. Sección 3. La traición contra los Estados Unidos consistirá únicamente en levantar guerra contra ellos o adherirse a sus enemigos, dándoles ayuda y confort. Ninguna persona será condenada por traición, a menos que haya sido acusada ante al menos 2 testigos del mismo hecho manifiesto, o por confesión en juicio público. El Congreso tendrá poder para declarar el castigo de la traición, pero ninguna declaración de traición producirá corrupción de sangre o confiscación, excepto durante la vida de la persona convicta. Artículo 4. Sección 1. Fe plena y crédito se dará en cada estado a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de cada otro estado. Y el Congreso puede, mediante leyes generales, prescribir la manera en que se probarán dichos actos, registros y procedimientos, y su efecto. Sección 2. Los ciudadanos de cada estado tendrán derecho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos en los varios estados. Una persona acusada en cualquier estado de traición, delito grave u otro crimen, que huya de la justicia y sea encontrada en otro estado, deberá, a petición de la autoridad ejecutiva del estado del que huyó, ser entregada para ser removida al estado que tenga jurisdicción sobre el crimen.
Ninguna persona sometida a servicio o trabajo en un estado, bajo sus leyes, que escape a otro, será, en virtud de cualquier ley o reglamento en ese estado, liberada de tal servicio o trabajo, sino que deberá ser entregada al reclamante de la parte a la que le corresponda dicho servicio o trabajo. Sección 3. Los nuevos estados podrán ser admitidos por el Congreso en esta unión, pero ningún nuevo estado será formado o erigido dentro de la jurisdicción de cualquier otro estado, ni se formará ningún estado por la unión de dos o más estados, o partes de estados, sin el consentimiento de las legislaturas de los estados interesados, así como del Congreso. El Congreso tendrá poder para disponer y hacer todas las reglas y regulaciones necesarias en relación con el territorio u otra propiedad perteneciente a los Estados Unidos, y nada en esta Constitución se interpretará de manera que perjudique ninguna reclamación de los Estados Unidos o de algún Estado en particular. Sección 4. Los Estados Unidos garantizarán a cada estado de esta unión una forma republicana de gobierno y protegerán a cada uno de ellos contra la invasión, sí, a petición de la legislatura o del Ejecutivo, cuando la legislatura no pueda reunirse, contra la violencia doméstica. Artículo V. El Congreso, siempre que 2/3 de ambas cámaras lo consideren necesario, propondrá enmiendas a esta Constitución, a solicitud de las legislaturas de 2/3 de los varios estados, convocará a una convención para proponer enmiendas, que, en ambos casos, serán válidas para todos los fines y propósitos como parte de esta Constitución, cuando sean ratificadas por las legislaturas de 3/4 partes de los varios estados, o por convenciones en 3/4 partes de ellos, como el Congreso proponga, siempre que ninguna enmienda que se haga antes del año 1808 afecte de alguna manera a las cláusulas primera y cuarta de la sección 9 del primer artículo, y que ningún Estado sea privado de su igual voto en el Senado sin su consentimiento. Artículo V. Todas las deudas contraídas y compromisos adquiridos antes de la adopción de esta Constitución serán tan válidos contra los Estados Unidos bajo esta Constitución como lo eran bajo la Confederación. Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se hagan en virtud de ella, y todos los tratados realizados o que se realicen bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la ley suprema de la tierra, y los jueces en cada estado estarán obligados a ello, cualquier cosa en la Constitución o las leyes de cualquier estado en contrario no obstante. Los senadores y representantes mencionados anteriormente, y los miembros de las diversas legislaturas estatales, y todos los funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como de los diversos estados, estarán obligados por juramento o afirmación a mantener esta Constitución, pero no se requerirá nunca una prueba religiosa como requisito para ningún cargo o cargo público bajo los Estados Unidos. Artículo 7. La ratificación de las convenciones de 9 estados será suficiente para el establecimiento de esta Constitución entre los estados que ratifiquen lo mismo,